Ingresamos en el capítulo 9. Vamos a leerlo entero, del versículo 1 al versículo 57. Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem, donde estaban los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de la casa paterna de su madre: digan a todos los señores de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal, o que los gobierne uno solo? Recuerden además que yo soy de la misma sangre que ustedes. Los hermanos de su madre comunicaron estas palabras de Abimelec a los señores de Siquem, y estos se pusieron de parte de él porque decían: es nuestro hermano. Luego le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los que Abimelec contrató unos hombres y aventureros que le sirvieron de escolta. Enseguida entró en la casa de su padre, en Ofrá, y mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerubbaal, sobre una misma piedra. Solo escapó Jotam, el hijo menor de Jerubbaal, porque logró esconderse. Entonces se reunieron todos los señores de Siquem y todo Bet Miló, y fueron a proclamar rey a Abimelec junto a la encina de la piedra conmemorativa que está en Siquem. Cuando le llevaron la noticia a Jotam, este se puso en la cima del monte Garizim y gritó con voz potente: escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernara. Entonces dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo les respondió: ¿voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: ¿voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles? Los árboles le dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la vid le respondió: ¿voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme para que reine sobre ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano. Y ahora díganme, ¿han obrado ustedes con sinceridad al proclamar rey a Abimelec? ¿Se han portado bien con Jerubbaal y con su familia y lo han tratado como se merecía? Mi padre combatió por ustedes, arriesgó su vida y los libró del poder de Madián. Y ahora ustedes se han levantado contra la familia de mi padre. Han matado sobre una misma piedra a sus 70 hijos y han proclamado rey de los señores de Siquem a Abimelec, el hijo de su esclava, aduciendo que es hermano de ustedes. Si hoy han sido sinceros y leales con Jerubbaal y su familia, que Abimelec sea para ustedes un motivo de alegría y ustedes para él. De lo contrario, que salga fuego de Abimelec para devorar a los señores de Siquem y de Bet Miló, y que salga fuego de los señores de Siquem y de Bet Miló para devorar a Abimelec. Después Jotam huyó para ponerse a salvo y se estableció en Beer, lejos de su hermano Abimelec. Abimelec gobernó 3 años en Israel. Pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los señores de Siquem, y estos traicionaron a Abimelec. Así debía ser castigado el crimen cometido contra los 70 hijos de Jerubbaal, y su sangre debía recaer sobre su hermano Abimelec, que los había matado, y sobre los señores de Siquem, que habían sido cómplices en la matanza de sus hermanos. Por eso los señores de Siquem preparaban emboscadas contra él en las cimas de los montes, y saqueaban a todos los que pasaban por allí. Abimelec fue informado de todo esto. Una vez, Gaal, hijo de Ebed, pasó por Siquem junto con sus hermanos y se ganó la confianza de los señores de Siquem. Estos salieron al campo a vendimiar, pisaron las uvas, hicieron festejos y entraron en el templo de su Dios. Después de comer y beber, maldijeron a Abimelec. Entonces Gaal, hijo de Ebed, exclamó: ¿qué autoridad tiene Abimelec sobre Siquem para que le estemos sometidos? El hijo de Jerubbaal y de Zebul, su lugarteniente, ¿no han estado sometidos a la gente de Hamor, el padre de Siquem? ¿Por qué tenemos que estar sometidos a ellos?
Si pusieran a este pueblo en mis manos, yo expulsaría a Abimelech desafiándolo a que refuerce su ejército y salga a combatir. Zebul, el gobernador de la ciudad, al enterarse de las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se enfureció y envió disimuladamente mensajeros a Arumá, donde estaba Abimelech, para avisarle: Gaal, hijo de Ebed, ha llegado a Siquem con sus hermanos y está sublevando la ciudad contra ti. Por eso, ven durante la noche con toda la gente que tienes contigo y quédate al acecho en campo abierto. Por la mañana temprano, apenas brille el sol, irrumpirás contra la ciudad. Y cuando Gaal con su gente salga a enfrentarse contigo, lo tratarás como más convenga. Abimelech salió durante la noche con toda su gente y se puso al acecho cerca de Siquem con toda su tropa dividida en 4 grupos. Cuando Gaal, hijo de Ebed, salió y se detuvo a las puertas de la ciudad, Abimelech y la tropa que lo acompañaba salieron de los lugares donde estaban al acecho. Al ver las tropas, Gaal dijo a Zebul: mira esa gente que baja de la cima de los montes. Es la sombra de los montes y a ti te parecen hombres, le respondió Zebul. Pero Gaal insistió: es gente que baja por la ladera del ombligo de la tierra y otro grupo viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le dijo: ¿no eras tú el que te envalentonabas diciendo quién es Abimelech para que le estemos sometidos? Ahí está la gente que tú despreciabas. Ve ahora a combatir contra ellos. Gaal salió al frente de los señores de Siquem y presentó batalla a Abimelech. Abimelech lo persiguió. Gaal emprendió la retirada y muchos cayeron muertos antes de llegar a la puerta de la ciudad. Abimelech regresó a Arumá y Zebul expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos, impidiéndoles habitar allí. Al día siguiente, la gente de Siquem se puso en campaña. Cuando Abimelech recibió la noticia, reunió sus tropas, las dividió en 3 grupos y se puso al acecho en el campo. Al ver que la gente salía de la ciudad, irrumpió contra ellos y los derrotó. Después, Abimelech y el grupo que lo acompañaba volvieron a atacar y tomaron posiciones frente a la puerta de la ciudad. Mientras tanto, los otros 2 grupos se lanzaron contra los que estaban en el campo y los derrotaron. Abimelech atacó la ciudad durante todo el día. Cuando la tomó, mató a la población, arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. Al enterarse, los señores de Migdal Siquem se refugiaron en la cripta del templo de El Berit. Cuando Abimelech recibió la noticia de que todos los señores de Migdal Siquem estaban en un solo lugar, subió al monte Salmón con todas sus tropas y tomando un hacha cortó una rama de árbol. Se la puso al hombro y dijo a las tropas que lo acompañaban: apúrense, hagan lo mismo que yo. Cada uno de sus hombres cortó una rama y todos fueron detrás de Abimelech. Después cubrieron la cripta con las ramas y les prendieron fuego. Así murieron también los habitantes de Migdal Siquem, unos 1000 hombres y mujeres. Luego Abimelech marchó contra Tebes, la asedió y la conquistó. En medio de la ciudad había una torre fortificada y todos los habitantes de la ciudad, hombres y mujeres, se refugiaron en ella. La cerraron por dentro y se subieron a la parte más alta de la torre. Abimelech se adelantó para atacar la torre y llegó hasta la puerta con la intención de prenderle fuego. Pero una mujer le arrojó una rueda de molino sobre la cabeza y le partió el cráneo. Él llamó enseguida a su escudero y le dijo: desenvaina tu espada y mátame para que no se pueda decir que me mató una mujer. Entonces el escudero le atravesó con su espada y él murió. Al ver que Abimelech estaba muerto, los hombres de Israel regresaron cada uno a su lugar. Dios hizo recaer sobre Abimelech el crimen que había cometido contra su padre cuando mató a sus 70 hermanos. Y también hizo que toda la maldad de la gente de Siquem recayera sobre ellos mismos. Así se cumplió la maldición que Jotam, hijo de Jerubbaal, había pronunciado contra ellos. Abimelech era hijo de Gedeón y de una mujer cananea. Esto ya había aparecido en el capítulo 8, versículo 31. Siquem, la ciudad de Siquem es la actual Nablus, en Cisjordania. En realidad, las ruinas están ubicadas a 2 kilómetros al este de Nablus, ¿no? Pero bueno, es el lugar donde ahora está esta ciudad. Estaba en la frontera sur del territorio de la tribu de Manasés.
Probablemente, a la muerte de Gedeón, en medio de la disputa por la sucesión, les pidió a los habitantes de Siquem que lo eligieran rey a él y no a un israelita puro descendiente de Gedeón. ¿Sí? Digamos, utilizó esta particular situación de no ser un israelita puro justamente como para seducir a los habitantes de Siquem. Versículos 1 al 6. Bueno, la matanza dice sobre una misma piedra, dice el versículo 5. Esta matanza de los hijos de Gedeón fue llevada a cabo entonces, quiere decir, públicamente, casi como un acto ritual. ¿Para qué? Y está clarísimo, para dejar absolutamente evidente el cambio de poder, ¿sí? Bet Miló es probablemente otro nombre de Migdal Siquem, que va a aparecer al final del capítulo 9. Ambos se refieren a la parte fortificada de Siquem, que contendría al palacio del rey y los edificios públicos más importantes, como por ejemplo el templo de Baal-Berit, ¿no? Abimelech es consagrado rey bajo el árbol sagrado de Siquem, la famosa encina, que es mencionada en el capítulo 12 del Génesis, en el capítulo 33 del Génesis, en el capítulo 11 del Deuteronomio, en el capítulo 24 del libro de Josué, una encina famosa. Vamos a la partecita que va de los versículos 7 al 15, este famoso cántico. El versículo 7 dice que Jotam gritó desde la cima del monte Garizim. Bueno, Siquem estaba situada justamente en el valle que hay entre el monte Ebal en el norte y el monte Garizim por el sur. Estaba justamente ubicada en el valle. Este poema en forma de parábola es muy antiguo y por lo tanto es muy probable que sea anterior a que haya sido puesto en boca de Jotam. Refleja la lucha permanente entre el nomadismo y la monarquía. Esto que hablábamos recién del sueño de la galleta y de las tiendas, bueno, lo mismo, ¿sí? El argumento es que los mejores no tienen tiempo para ser reyes o no quieren ser reyes. Por eso suele suceder que los indignos son los que aceptan. La imagen es maravillosa. La zarza ni siquiera puede dar sombra, que lo menos que se le puede pedir a una planta en una tierra cálida como el territorio donde vive esta gente, ¿no? Y además es peligrosa porque arde fácilmente, se consume con rapidez, llegando a destruir, como aparece la imagen simbólica, hasta los cedros del Líbano, ¿no? Al elegirla como rey, se elige de hecho su falta de sombra y, lo que es peor, el riesgo de su fuego. Conclusión, se elige lo inútil y lo peligroso. Esto es lo que está queriendo insinuar con la elección de Abimelech, ¿no? Del 16 al 21, avancemos un poco más. La manera en que Jotam aplica la parábola, después de decirla, muestra que no fue creada para esta ocasión, ¿sí? Porque la aplicación de la parábola va por otro lado que el mensaje natural. Lo que le interesa a Jotam no es la intervención del pueblo que hizo rey a Abimelech, sino la reacción popular frente a Gedeón y a su familia. Esto es lo que está reprochando Jotam en última instancia. El final del capítulo 9, los últimos dos versículos, 56 y 57, ve en la incineración de los señores de Siquem, eso que aparece en los versículos 48-49, el cumplimiento de la maldición por el fuego que aparece acá en los versículos 20 al 21, ¿no? Bueno, Jotam obviamente huye a Beer, al norte de Bet-San, fuera del territorio de Manasés. Esto es lo importante, ¿eh? Sale del territorio donde iba a correr riesgo. El relato de los versículos 22 al 29 está compuesto de dos tradiciones sobre el mismo acontecimiento. La instigación a la rebelión y sus consecuencias, de hecho, aparecen paralelamente, por un lado en los versículos 22-25 y 26-29, y del mismo modo el ataque de Abimelech es contado
en los versículos 42-45 y en 30-41, siguiendo respectivamente el orden de las tradiciones, ¿no? Por eso están invertidos los números en la segunda cita. A ver, Dios actúa en última instancia, por lo que indica el versículo 23, para realizar lo que se dice en los dos últimos versículos del capítulo, ¿sí? En última instancia, para hacer justicia, de dos modos incluso. Las emboscadas, estas que perjudican a Abimelech, ¿por qué? Y porque lo privaban de los impuestos que pagaban las caravanas por utilizar los caminos de Siquem, ¿sí? Lo están boicoteando en última instancia. En los versículos 26 y 29, como dijimos recién, tenemos la otra versión paralela de la rebelión, en la que no se menciona en este caso la intervención de Dios. Gaal, hijo de Ebed, era probablemente un cananeo puro que recurre a su pueblo contra el semicananeo Abimelech y se termina ganando la confianza de los señores de Siquem, ¿sí? Digamos, a ver, para que nos entendamos. Primero, los señores de Siquem quedan seducidos ante este personaje, bueno, un semi-israelita, mitad israelita, mitad cananeo, pero ahora aparece un cananeo puro, entonces, bueno, obviamente pasa a prevalecer. El pasaje de los versículos 30 al 40 es la continuación del relato que acabamos de mencionar, del 26 al 29. Zebul, que ya había aparecido en el versículo 28, traiciona a Gaal, lo engaña con el tema de las sombras en la montaña, ¿vieron en el versículo 36? Y finalmente lo obliga a presentar una batalla abierta con Abimelech, tal cual indica el versículo 38. En el versículo 41 termina una de las tradiciones sobre el fracaso de la rebelión de Siquem. La otra tradición, en este caso sobre el castigo de la rebelión, mucho más completa, pero paralela a la anterior, aparece donde en los versículos 42 al 45. En esta tradición, la ciudad de Siquem es destruida completamente y además la imagen tremenda, ¿no?, de la tierra cubierta de sal para asegurar su esterilidad definitiva, ¿sí? Una imagen tremenda. Versículo 46 al 49, la resistencia final de los habitantes de Siquem se dio en la parte más fortificada de la ciudad, obvio, como no podía ser de otra manera, y en un lugar además considerado probablemente a salvo por encontrarse bajo la protección de Baal-Berit, lo que dice, ¿se acuerdan lo que había aparecido en el capítulo 8, versículo 33? Pero Abimelech, justamente atendiendo a esto, no derrama su sangre en el lugar sagrado, sino que los hace morir consumidos por el fuego. Es tremendo este final. 50 al 55. Tebes se hallaba al norte de Siquem y probablemente se había sumado también a la rebelión. Abimelech fue muerto en el momento en que prendía fuego a la torre. La piedra superior de un molino de mano era un instrumento natural en defensa de la mujer, o sea que acá no hay nada extraordinario en este hecho, en lo que le provoca la herida, que después terminará en la muerte de Abimelech, ¿no? A ver, para que se entienda también esta referencia que aparece en el versículo 55. El ejército de Abimelech ahora estaba compuesto de israelitas que luchaban contra una sublevación cananea. Por eso regresa cada uno a su hogar, dice el versículo 25. Una vez que muere Abimelech, listo, los israelitas volvieron cada uno a su lugar. Y finalmente, bueno, como lo venimos anunciando, en el versículo 56 y 57, los últimos dos, la primitiva enseñanza religiosa del relato era que Dios vengó la sangre de Gedeón cumpliendo en las dos partes la maldición de Jotam del versículo 20. Recordemos el versículo 20 para que se entienda bien ahora al final. De lo contrario, que salga fuego de Abimelech para devorar a los señores de Siquem y Bet-Miló, y que salga fuego de los señores de Siquem y de Bet-Miló para devorar a Abimelech. Quedan liquidados los dos acá.
Los señores de Siquem por un lado y Abimelech por el otro. Y de esa manera queda vengado, ¿cómo se llama? Gedeón. Entramos en el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 al 16. Después de Abimelech surgió Tolá, hijo de Puá, hijo de Dodó, para salvar a Israel. Era de Isaacar, pero vivía en Samir, en la montaña de Efraín. Él juzgó a Israel durante 23 años. Cuando murió, fue sepultado en Samir. Después de él surgió Yair de Galaad. Él juzgó a Israel durante 22 años. Tenía 30 hijos que iban montados en 30 asnas y tenían 30 ciudades. Estas últimas se llaman todavía hoy los poblados de Yair y se encuentran en el territorio de Galaad. Cuando murió Yair, lo sepultaron en Camón. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, sirviendo a los Baales y a las Astartés, a los dioses de Aram, de Sidón y de Moab, y a los dioses de los amonitas y de los filisteos. Así abandonaron al Señor y dejaron de servirlo. Entonces la ira del Señor se encendió contra Israel y él los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas. A partir de ese momento, los amonitas oprimieron duramente a los israelitas que vivían al otro lado del Jordán, en el país de los amorreos de Galaad. La opresión duró 18 años. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para atacar también a Judá, a Benjamín y a la casa de Efraín. Israel se encontró así en un grave aprieto. Entonces los israelitas clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti, nuestro Dios, porque te hemos abandonado para servir a los Baales. Y el Señor dijo a los israelitas: cuando los oprimieron los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas, ustedes clamaron hacia mí y yo los salvé de su poder. A pesar de eso, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Por eso no volveré a salvarlos. Vayan a invocar a los dioses que ustedes se han elegido, que ellos los salven en el momento del peligro. Los israelitas respondieron al Señor: hemos pecado, trátanos como quieras, pero por favor, sálvanos en este día. Ellos hicieron desaparecer a los dioses extraños y sirvieron al Señor, y el Señor no pudo soportar por más tiempo el sufrimiento de Israel. A ver, las introducciones, vamos a hacer un raconto, las introducciones de Samgar, ¿se acuerdan? Capítulo 3, versículo 31. De Tola, capítulo 10, versículo 1. De Yair, capítulo 10, versículos 3 al 5. De Ibsán, Elón y Abdón, todavía no los conocemos porque van a aparecer en el capítulo 12. Todas estas introducciones siguen un mismo esquema: nombre, origen, gobierno, muerte, sepultura y familia. Este es un esquema distinto que el que se emplea en la introducción deuteronomista para Otniel, Ehud, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Tenemos dos versiones distintas dentro del mismo libro de los jueces. El autor, voy a completar algo que habíamos dicho antes. El autor que insertó el capítulo 10, especialmente los primeros versículos, los versículos 1 al 5, fue el que colocó también todo el capítulo 9, como habíamos dicho, en el conjunto del relato, y escribió, o mejor dicho, retocó finalmente el versículo 1 del capítulo 10, cuando dice después de Abimelech, hace esa aclaración. Todas estas breves noticias que llevan el número total de jueces a la cifra simbólica de 12 pertenecen a los jefes cuyo recuerdo se conservó en sus propios clanes. A esto se refieren estos que acabamos de leer, junto con los otros, ¿no?, que mencionábamos recién. Tola es el nombre de un clan de Isaacar. De hecho, el nombre se había aparecido en el capítulo 46 del libro del Génesis,
en el capítulo 26 del libro de los Números. Dodó aparece también como nombre de uno de los soldados de David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículo 9. Algunos miembros de la tribu de Isaacar probablemente o habitaron o al menos murieron luchando en el territorio de Efraín, porque la tumba del clan estaba en Samir, que pertenece al territorio de Efraín. Entonces, acá hay una conjunción, ¿sí? o una interferencia entre estas dos tribus. Después del inicio del versículo 3, hace ver la obra general como si se presentara una sucesión de jueces, pero en realidad esto fue agregado por un escritor posterior y no refleja necesariamente una continuidad. Como venimos diciendo, el libro se fue formando con distintas tradiciones. Después hubo un autor final que le dio una forma y le dio una estructura, y fue agregando algunas expresiones para dar la fisonomía de esta como historia continua, que se va sucediendo un juez tras otro. Yair es el nombre de un clan de Manasés, en este caso, asociado a la conquista obviamente de la zona norte de Galaad, al este del Jordán. Acuérdense, pertenece a las tribus de Transjordania. Las 30 ciudades que aparecen mencionadas en el versículo 4 serían seguramente campamentos nómadas en los que se agruparían como varios clanes o familias, ¿sí? Y la sepultura que los recordaba estaba ubicada en Camón, como indica el versículo 5, al este del Jordán, también en Galaad. O sea que toda esta referencia tiene que ver con las tribus transjordánicas. Lo que va del resto de lo que leímos, o sea, del versículo 6 al 16, a ver, la obra primitiva, utilizada por el redactor deuteronomista, ya contenía una interpretación religiosa de la historia. Aquí nos encontramos con dos tradiciones muy cuidadosamente unidas. La primera tenía la intención de ser probablemente una suerte de introducción a la opresión de Israel por parte de los filisteos, por un lado, y por consiguiente, además, introducción a la obra de Sansón, que va a estar en relación con también en lucha con los filisteos, que la vamos a encontrar en el libro de los jueces, en los capítulos 13 al 16, y también a la obra de Samuel, que también va a estar en conflicto con los filisteos, y que lo vamos a encontrar en los primeros 12 capítulos del libro de Samuel. La segunda presenta los característicos temas deuteronomista como un prólogo a la opresión de los amonitas, en este caso, no de los filisteos, en este caso de los amonitas, y también como prólogo a la liberación de Jefté, que es lo que va a continuar ahora inmediatamente a partir del versículo 17, y que se va a extender hasta el capítulo 12, versículo 7, esta tradición. En su posición y estructura actual, estos versículos, me refiero a los versículos 6 al 16 del capítulo 10, por un lado es una recapitulación de la visión de conjunto sobre el periodo de los jueces de la segunda introducción. A ver, para que no se me hagan lío. Estoy diciendo, es una recapitulación. ¿Se acuerdan que el libro de los jueces se inauguró con una primera y una segunda introducción? ¿Se acuerdan que la primera introducción iba del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 5? Y la segunda introducción iba del capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 6. Bueno, esto sería una visión de conjunto de esa segunda introducción, por un lado. Y por otro, aparecen como una preparación para los relatos de los amonitas y de los filisteos que vendrá a continuación. Tiene como este sentido, estos versículos 6 al 16. La inserción de el libro de los jueces, capítulos 17 al 21,
que van a ser los dos apéndices con que termina el libro, van a romper entonces la continuidad del conjunto, que si me van siguiendo lo que voy diciendo, ¿cuál sería el conjunto este que estamos mencionando que está arrancando ahora en el capítulo 10? Va desde el capítulo 10 del libro de los jueces hasta el capítulo 12 del primer libro de Samuel. Entonces, vuelvo a repetir, en todo este conjunto uniforme, por decirlo de algún modo, los capítulos 17 al 21 del libro de los jueces, que aparecen como los apéndices con que termina el libro, rompen este orden continuo. ¿Se entiende? Visión de conjunto. Vuelvo a nuestro texto. El versículo 7 sería como la introducción deuteronomista para la historia de la opresión amonita y filistea. Los versículos 8 y 9 se refieren exclusivamente a la invasión amonita y forman parte de la preparación para la historia de Jefté, que es lo que viene ahora enseguida. Los amonitas ocuparon el territorio de los moabitas. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos visto ya. Estaba situado al este del Jordán y por lo tanto no solo tomaron la zona sur de Galaad, territorio perteneciente a la tribu de Gad, sino que, como indica acá, cruzaron el Jordán para atacar a las tribus del sur que ocupaban la costa oeste del río. La lista de las naciones enemigas que aparecen aquí, en el versículo 13, responde a la lista que habitualmente aparecía en el pasado, pero incluye ahora, obviamente, a los amonitas y a los filisteos.